Muy buenas tardes, gracias por su paciencia ahí. Es el momento en el cual el equipo se restaura, se reinicia y pues sigue ahí en el 22%, pero vamos a tomar esta enseñanza que tenemos ya preparada de la serie Personajes Bíblicos. Damos gracias a Dios, es la número 31 ya. Y vamos a hablar ahora de un personaje que todos nosotros conocemos en la palabra de Dios, que se llama Débora, y se le conoce como una mujer que animó al pueblo. Si vamos ahí, acompáñenme por favor a Jueces capítulo 7, dice lo siguiente: las aldeas, esto es el lugar donde el pueblo estaba sentado, quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, dice, me levanté como madre, como responsable, como una persona que tuvo que tomar el liderazgo en Israel. Dios diseñó el hogar. Dios diseñó las cosas de tal forma para que funcionaran correctamente. Y el líder, por llamarle así, el servidor responsable en un hogar es el varón. Nosotros como varones tenemos la responsabilidad delante de Dios de dirigir o de llevar por buen rumbo nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro cónyuge, todo. Esa es la responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad que Dios delegó a los varones. Pero no es para que nos enseñoremos, no es para que nosotros accionemos de una manera radical o anárquica, no. Acuérdese que en Dios hay un principio que debemos estar bajo autoridad. Si un varón de Dios, si un varón está bajo la autoridad de Cristo, entonces va a ejercer su liderazgo o responsablemente esas actividades que Dios le delegó. Sin embargo, si nosotros no nos sometemos a Dios, ¿qué va a acontecer? Lo que va a acontecer es que pues vamos a llevar por mal rumbo la barca, la familia, la dirección, y pues va a haber un desorden, va a haber una anarquía. Cada quien, como en el libro de los jueces comienza, cada quien va a hacer lo que bien le parece. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque no va a haber un liderazgo, no va a haber alguien que inspire a ir a caminar hacia adelante. ¿Y qué es lo que sucede cuando un varón deja de hacer aquello que Dios le encomendó? ¿Qué cree usted que va a acontecer? Mire, simple y sencillamente le voy a decir lo elemental: la mujer va a tomar autoridad. La mujer va a hacer lo que ha dejado de hacer el varón, y con todas sus, vamos a decir, con todas sus perspectivas de mujer, pues va a dejar de hacer cosas que se tienen que hacer. Lo mismo el hombre, sin la perspectiva, sin el complemento de la mujer, va a dejar de hacer cosas como ese equipo que Dios estableció para que el hogar funcionara correctamente. Igual forma, en la Biblia vamos a encontrar mujeres que quedaron en la historia, y con el propósito de que Dios nos dé también a través de ellas una enseñanza espiritual. Acuérdense que para Dios no hay diferencias, ¿sí? Fíjese bien, para la sociedad machista sí hay diferencias, pero para Dios no hay diferencias, somos iguales delante de Él. Mujeres, pues, vemos mujeres en la palabra de Dios que aprendieron a escuchar la voz de Dios, que fueron sensibles al mover de Dios a través de su Espíritu Santo, y que el día de hoy esas historias plasmadas en la Biblia y que Dios se encargó de que quedaran por escrito, precisamente es para edificar nuestras vidas, precisamente es para que nosotros quedemos interesados. Mire, alguien que lee la Escritura, alguien que tiene el Espíritu Santo y lee la Escritura, si leemos la Escritura, cada historia que Dios puso en la palabra de Dios, en su palabra, que hoy llamamos y conocemos como Biblia, Biblión, conjunto de libros, pues es para interesarnos en extractar las enseñanzas espirituales que Él permitió que se escribieran. Y esas historias nos van a cautivar. Todas las historias que ven en la palabra de Dios, si las leemos recibiendo la palabra de Dios, recibiendo el consejo de Dios en el Espíritu, porque son palabras con vida de Dios, pues nos van a cautivar. Nos van a dar un ejemplo.
nos van a llamar la atención, nos van a dejar riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es la voluntad del Padre Celestial. Acuérdese que Dios dice en su palabra que Él envió su palabra, y esa palabra va a traer sanidad, esa palabra va a traer restauración, esa palabra va a edificar nuestras vidas. Concretamente va a ser aquello, dice la propia Escritura, por lo cual fue enviada. Así que vamos a encontrar mujeres también, varones, pero hoy estamos tomando el ejemplo de Débora, mujeres con un carácter muy determinante, mujeres valientes, mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres diligentes que tuvieron que levantarse porque el varón muchas veces se quedó sentado, se quedó pues ahora sí que dormido en sus laureles, no, yo soy el líder y no hago nada, pero soy el líder. Eso es lo que no debe de acontecer. Y si está aconteciendo eso, pues ¿qué va a pasar? Pues la mujer se va a levantar. Por eso es importante que nosotros encontremos el sentido correcto con el cual Dios estableció en su Escritura, bueno, a través del apóstol Pablo, que enseñó, dice, y la mujer, dice, cae en la congregación. La mujer, prácticamente, lo voy a parafrasear, la mujer tranquila, deje que su varón se levante, deje que el varón tome su lugar, deje que el varón tome autoridad y haga las cosas como Dios se las ha encomendado. Por eso dice, tranquila, ora por él, espera con él, espera en él, espera en Dios para que se manifieste en él. Aunque algunos varoncitos de repente se tardan algo, ¿verdad? Entonces, escuchemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a este ejemplo que vemos en una mujer que se levantó o que fue levantada por Dios, una mujer que supo gobernar, una mujer que escuchaba, que tenía sensibilidad para comprender ese mensaje de Dios transmitido por Dios en su espíritu, en la conciencia, ¿sí? A la mente, al corazón. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios había determinado hacer en el pueblo de Israel. Acuérdese, ella fue profetisa. ¿Qué es ser profetisa? Hablar de parte de Dios. Hoy en nuestros tiempos este término está muy distorsionado. Le llaman profetisa a alguien que empieza a hablar como merolico enfrente, ¿sí? En la plataforma, y está diciendo un sinnúmero de cosas que muchas veces están en congruencia con la palabra de Dios, pero muchas veces, la mayor parte de ellas, no están en congruencia con la palabra de Dios. No, el ser profetisa, ser profeta, ya lo hemos definido una y otra vez. Es solamente hablar lo que Dios ha dicho que se hable. Hoy en nuestros tiempos, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial está escrita en su palabra. Y la palabra es la que debe ser predicada. No debemos predicar de nuestro corazón. Debemos predicar siempre lo que dice la palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo Débora. Mire, animó a un hombre llamado Barak a convocar al ejército de Israel para derrotar a sus opresores. Y cuenta la historia que durante el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Ahora vamos a conocer un poco más de su vida. Esta historia la vamos a encontrar en el capítulo 4 y 5 de Jueces, en donde vamos a encontrar o vamos a ver o vamos a extractar que Débora fue una mujer llena de fe. Dios le dio autoridad y tuvo muchas otras virtudes. Eso es lo que vamos a ver. Número 1, pues, una mujer con autoridad. Una mujer con autoridad. Acuérdese, y no vamos a tener autoridad si no estamos bajo autoridad. En este caso, Débora no actuó por su propio, vamos a llamarle, iniciativa. No actuó en la forma de pensar de ella. No actuó en lo que ella de repente quiso establecer. No. Actuó obedeciendo los mandatos de Dios. Ahora, fíjese bien. Hago una pregunta. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos hijos. Bueno, algunos ya nuestros hijos ya son adultos, ya no están en casa. Pero cuando están en casa, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos no obedecieran? O sea, ninguno. Todos deseamos
que nuestros hijos sean obedientes. Bueno, solamente dicho sea de paso, precisamente Dios quiere que usted y yo, como hijos de Él, seamos obedientes. Entonces, nosotros, para tener autoridad, fíjese bien, nosotros para tener autoridad como padres de familia, tenemos que estar bajo autoridad. Bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de nuestro Creador. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener autoridad. Fíjese, es muy diferente decirle a nuestros hijos, porque yo digo, a decirles, mira lo que dice Dios en su palabra. Por eso te estoy haciendo esta recomendación, o por eso estoy actuando de esta forma, porque así lo dice Dios en su palabra. Débora, pues, hizo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso llevó a cabo con autoridad todo lo que ella pues se le encargó. Vamos a ver qué es lo que dice en el libro de Jueces. Vamos a ir ahí al libro de Jueces, capítulo 4, el capítulo 4, Jueces 4:4. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto que estamos mencionando. Dice, después de la muerte, desde el versículo 1, después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel enemigo, ¿verdad? Sí, porque aquel enemigo o aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, en sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos? Barak respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, porque si no fueres conmigo, no iré. Entonces ella dijo, estamos hablando de Débora, estamos hablando de Débora. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. O sea, lo que está diciendo es que Dios le dio una instrucción y va a llevar a cabo la instrucción Dios a través de cómo Él lo estableció en este mundo, o en ese tiempo, o en ese momento. Ahora, siempre debemos tener esta convicción. Dios va a hacer las cosas de acuerdo a lo que Él estableció desde el principio. Esa es la realidad. Mire, entonces aquí estaba utilizando una mujer. ¿Por qué utilizaría esta mujer? Bueno, número uno, acuérdense, número uno, es para demostrarnos que no hay diferencias ante Dios. Dios, fíjese, hace muchos años conocí a un pastor que me interesó mucho una frase que él decía. Y él decía de esta forma, estábamos ahí reunidos pastores y líderes, quizás 500, 800 o más, y él decía de la siguiente forma, decía, en este lugar no creemos en el ministerio de la mujer. Y hacía una pausa y agregaba, pero tampoco en el del hombre. Confiamos en el ministerio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar ¿a quién? A quien Él decida. Y si ha escogido a un hombre para que haga las cosas, si ha escogido a otro hombre para que haga las cosas, o ha escogido a otra mujer para que haga las cosas, y no hacen lo que Dios ha determinado hacer, o sea, obedecer, pues entonces va a utilizar a otra persona. ¿Se acuerdan cuando
Se dice, nuestro Señor Jesucristo dice una enseñanza donde menciona, ve, preparó las bodas, se llama la fiesta de las bodas, preparó las bodas y mandó a invitar a todos sus amigos, a todos sus conocidos, a aquellos que supuestamente, entre comillas, eran merecedores de asistir a la boda. Sin embargo, uno y otro se empezaron a excusar, se empezaron a poner pretextos de por qué no iban a entrar o no podían asistir a las bodas, a la fiesta de las bodas. Sin embargo, ellos llegaron y dijeron, ¿saben qué? Pues no quieren venir. Bueno, ahora ve a las plazas, vea para acá, ve para allá e invita a todos los que quieran venir. Y esa es la realidad. Si de repente, antes de escoger a Débora, escogió a 3 mujeres y a 3 hombres y no quisieron, pues le tocó a Débora obedecer. Esa es una enseñanza que usted y yo debemos de tomar y hacer realidad en nuestras vidas. Obedezcamos a Dios. Si Dios nos dice que hagamos algo, si Dios nos enseña algo a través de su palabra y nos exhorta a hacer algo en el nombre de Él o a nombre de Él o a representación de Él, entonces usted y yo debemos hacerlo, porque si no, entonces utilizará a alguien más. Esa es la realidad. De tal forma que los hombres y mujeres que aparecen en la Escritura fueron aquellos que obedecieron, o a lo mejor y posiblemente unos que no obedecieron, pues simplemente quedaron en un aspecto fuera de la voluntad de Dios y ni siquiera se mencionaron por su desobediencia. Aunque algunos sí se menciona su desobediencia. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros también principios divinos. Entonces en Jueces 4:4 vimos que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, que hablaba de parte de Dios, mujer de Lapidot. Débora significa abeja y en su contexto simboliza paciencia, simboliza sagacidad, simboliza un personaje o una persona o una mujer que fue de gran utilidad para el propio pueblo de Israel, obedeciendo a Dios. Débora, pues, personifica la actividad constante, la actividad laboriosa, la actividad diligente y cuidado de lo que Dios nos ha encargado. Eso es lo que significa nos hace Dios que pongamos atención o nos enseña a través de este ejemplo estas características, a través del ejemplo de Débora. Dios, pues, le da gracia a esta mujer para ser una líder excelente. Sabía y se destacaba por su decisión, por su fe, por esa entrega, por ese amor por su pueblo. En ese tiempo también, como vimos en la Escritura, había un hombre llamado Sísara, capitán del ejército de Javín. Este hombre era cruel, oprimió al pueblo de Israel durante 20 años. Entonces, Débora mandó llamar a Barak, que era también autoridad en ese momento, y le instruyó lo que ya leímos en la Escritura, a lo cual él le contestó, bueno, yo iré si tú vas, y si no vas, no iré. Entonces, es lo que aconteció en ese tiempo. No te ha llamado, volvemos a leer ahí en Jueces 4 del 5 al 7. Voy a tomar desde el 6. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo, en mi plan perfecto, dice Dios, traeré hacia ti, ahí en el arroyo de Sison, a Sísara y todo su ejército, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Mire, ese era el momento en el cual Dios había decidido libertar una vez más. Acuérdense, ¿cuántas veces vemos en la historia que Israel se levanta y vuelve a caer? Se levanta y vuelve a caer cautivo de pueblos que lo hacen tributario. Entonces, en este tiempo, una vez más, clamaron a Dios. Dios les escuchó, Dios les levantó una líder en este caso, como diciéndoles, no es el hombre, no es la mujer, soy yo quien voy a accionar. Y eso precisamente fue lo que le dijo Débora a Barak.
el pueblo de Israel de repente se empezó, considero yo que no importaba si vivían en cautiverio o no, porque esa era su decisión. Iglesia, la desobediencia de nuestras vidas, el accionar por nuestra parte, el desobedecer a Dios, el querer ayudarle a Dios tomando atajos, siempre de acuerdo a lo que está establecido por Dios, van a venir consecuencias. Y desafortunadamente una y otra vez vienen consecuencias de nuestra vida. ¿Y qué sucede? Otra vez. Y hay algunos, o habemos algunos, que de repente culpamos a Dios de nuestras desgracias, por llamarlo así, de las situaciones en las cuales vienen difíciles a nuestra vida, a nuestra familia, que afectan a nuestros hijos, y entonces nosotros pensamos que esta es una prueba de Dios. No. La mayor parte de las situaciones adversas, lo hemos repetido una y otra vez, que pasamos usted y yo, son desobediencias o desconocimiento de cómo deben de hacerse las cosas. Qué difícil o qué angustiante o qué, pues vamos a llamarle desventajoso, porque afecta nuestras vidas, vivir pues en las pruebas, vivir bajo opresión por el pecado. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos pues desesperados, o a lo mejor hasta perdemos el sueño ante situaciones que de repente no vemos la salida, no vemos la solución? Y en este caso, en este contexto de lo que estamos leyendo y leímos, vemos muchas cualidades del carácter de esta juez levantada por Dios. Es importante que nosotros consideremos ese factor. Una juez levantada por Dios, ¿sí? Y que hizo simple y sencillamente la voluntad de aquel que le encomendó, pues, libertad, utilizando así el ejército y diciéndole a Barak, pues ve, júntalos, Dios te va a entregar el ejército de Sísara en el río, en el arroyo. Entonces fue cuando él le dijo, si vas conmigo, yo iré, ¿sí? Esto es, aunque nosotros de repente tengamos incertidumbre, o tengamos miedo, o tengamos un poquito y requiramos una confirmación de parte de Dios al tomar una decisión, siempre va a estar esa incertidumbre, ¿no? Siempre va a haber esa situación de que será o no será, ¿no? Simple y sencillamente viene la confirmación. Y en este caso, fíjese bien, en este caso, Barak tuvo la confirmación a través de esta mujer juez llamada Débora. Débora fue una mujer virtuosa, y una mujer virtuosa con esa característica es la que también anima a otros. Dios usó en este caso, sí, a una mujer como juez, pero ya había usado a hombres como jueces y levantó muchos jueces. Ahora, desafortunadamente, vemos que algunos jueces comenzaron bien y terminaron mal. El caso de Sansón, por ejemplo. Usted ya sabe la historia de Sansón. Débora, pues, fue una persona, una mujer llena de fe. ¿Cuántos queremos vivir en ese ejemplo de verdaderamente accionar en la fe, de creerle a Dios? En ese tiempo, acuérdense que si regreso otra vez al primer capítulo, eran tiempos difíciles en donde el pueblo era un desorden, una anarquía, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. La vida en Israel, una vez más, estaba en decadencia. Eso lo podemos leer en Jueces 5:7. Las aldeas estaban abandonadas, ¿sí? Como dice ahí literalmente, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas torcidas. E Israel había escogido a dioses falsos. Fíjese nada más, en dónde estamos depositando nuestra confianza, en dónde estamos depositando la dirección de la familia que Dios en este caso nos ha encargado, porque en ese tiempo era todo el pueblo. Hoy a cada varón, a cada mujer nos ha encargado la familia, ¿sí? Para dirigirla en el camino de Dios. Y a través de esa fe, y no creyendo a las filosofías de este mundo o a las opiniones de este mundo, a través de esa fe usted y yo debemos accionar. En Jueces capítulo 5 menciona que había hombres que eran líderes, pero por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, ofrecido voluntariamente el pueblo, reconocimiento a Jehová, dice el versículo 3,
Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Nobles, príncipes y guerreros. Esta debe ser la actitud de todos nosotros, ¿sí? Eso es lo que habla ahí. Nobles, príncipes, guerreros, todos debemos confiar en el Señor. Y cuando nos dé la victoria, cantar salmos a Jehová, al Dios de Israel. Y si de repente batallamos, pues, y no salen las cosas como nosotros pensábamos, darle gloria a Dios también. Porque de Él recibimos la vida y de Él recibimos también bienes, como dijo Job. ¿Recibiremos solamente los bienes del Señor? Pues también vamos a recibir algunas pruebas. ¿Pero para qué? Porque Dios nos quiere enseñar, para aprender. Es evidente, pues, como lo estamos viendo, que esta mujer llamada Débora animó a otros líderes en Israel. Y que esos líderes tenían una gran confianza en ella, porque sabían que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era claramente por su testimonio, por cómo se desempeñaba una mujer que obedecía a Dios, una mujer destacada, una mujer respetada, una mujer que fue bendecida y respaldada por Dios. Si nosotros ponemos un poquito de atención en la historia, veremos que Débora fue el cuarto juez de los israelitas después de la muerte de Josué. Y dice, como ya lo leímos, que se sentaba en la palmera Débora a dar juicio, esto es, a dar consejos o también a dar solución a diferentes conflictos que se presentaban en el pueblo. Barak, que dirigía el ejército israelita, carecía de valentía para hacer frente a los enemigos. Era algo, vamos a decir, pues dudoso, algo inseguro. Sin embargo, Débora le dijo y le confirmó de parte de Dios: ve adelante. Y Débora lo acompañó en su fe en Dios. Pero cuando estaba a punto de enfrentarse a Sísera con el ejército de Israel comandado por Barak, cuando estaba a punto de enfrentarse a Sísera con sus 900 carros errados, Débora anima a Barak y le dijo en Jueces 4:14, escuche bien lo que le dijo: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y eso es lo que debe de ser precisamente también un matrimonio, apoyarse mutuamente. Pero que no nos digan, levántate y vete a trabajar ya, porque ya tienes como 5 días descansando, entre comillas. No, esto es para tomar autoridad y llevar a cabo lo que Dios ha encomendado en una situación difícil. ¿Sí? No te desanimes, no te desalientes, levántate, sé fuerte, sé valiente, porque Dios está con nosotros. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué, y hoy estaba haciendo también su confirmación de esa voluntad del Padre Celestial. Por medio de Débora le anunció a Barak que iba a estar con él. Estaba pues ella convencida de que la victoria sería del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era una mujer que tenía fe en Dios. Pero actuaba sin duda, sin vacilación, sin dejar de creer. Y esto animó al pueblo a vivir en libertad. Dios pues usó a una mujer virtuosa en Israel, como juez en Israel. Iglesia, debemos tener esa característica todos, no solamente las mujeres. Es cierto que utilizó en este caso Dios a una mujer, pero es una enseñanza para todos. Es una enseñanza para que usted y yo permanezcamos enfocados en lo que Dios nos ha encomendado. No se desanime porque ahorita no tenemos reuniones presenciales o quisiéramos estar nosotros ahí, pero no se puede, ahorita no podemos. Pero no nos desanimemos. Sigamos adelante. Hay un propósito en Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está el consejo de Dios. Ahí está la fortaleza de Dios. Fíjese, no estamos enfrentando un enemigo con 300 carros cerrados. No. Estamos simple y sencillamente, pues, sometiéndonos a una disposición de los gobiernos, nada más, que no nos afecta ni nos deja afectar. Quizás algunos se desanimen, pero no hay necesidad o no hay por qué desanimarnos. Sigue habiendo la palabra de Dios todos los días.
Usted tiene su Biblia para que la lea todos los días. Tiene a su familia ahí a un lado de usted. Siempre. ¿Le han apoyado? Siempre. Y si no le ha apoyado, mujer, apoya a su marido. Marido, apoya a tu mujer también, mutuamente. Sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. Eso es lo que debemos hacer. Y no desanimarnos por cualquier cosa. Acuérdese, de repente muchas monedas se devalúan porque hace frío y se devalúan porque hace calor. Que no sea esa condición espiritual de nuestras vidas, sino que siempre estemos enfocados en lo que Dios ha determinado hacer con usted y conmigo. ¿Y sabe qué es lo que ha determinado Dios hacer con usted y conmigo? Simple y sencillamente guiarnos en este caminar, en esta peregrinación, en donde al final recibiremos el galardón completo y pleno. Y mientras, disfrutando de la calidad de vida. ¿Pero quiénes? Aquellos que confiamos en Dios. Si usted y yo confiamos en Dios, la calidad de vida va a estar perfecta. Van a venir situaciones difíciles, sí, pero con Dios estamos fortalecidos. Sin Dios, pues no hay esperanza, pero con Dios tenemos esperanza, y una esperanza total y absoluta. Iglesia, hermanos, familias, la palabra de Dios es clara en cuanto a la forma que esta mujer, llamada Débora, fue usada para dirigir y gobernar a Israel. En tiempos, fíjese, en tiempos cuando no hubo nadie más que se quería levantar a favor del pueblo de Dios. Qué difícil de repente será para una mujer que viva con un hombre que no tiene visión, que viva con un hombre que no tiene propósitos, que viva con un hombre que no tiene planes, proyectos, ¿sí? Que viva con un hombre que no anime, ¿sí? En este año vamos a hacer esto, si Dios quiere. Mujer, ¿verdad? Hijos, vamos a tener esas actividades durante el año. Ustedes sigan en la escuela, permanezcan en la escuela, tienen mejor calificación. Ya ven que yo siempre les reconozco también su desempeño. Vamos adelante, ¿sí? Y juntos, a la medida de sus posibilidades, pero salir de la rutina. Salir de lo que ya, ¿sí? Muchos están ahí, pues, atorados, amoldados. No, hay que seguir adelante, como vemos en el ejemplo de lo que Dios hizo a través de una mujer virtuosa que animó a otros, al pueblo, y también animó a Barak. A través de la historia, pues, iglesia, Dios ha levantado hombres y mujeres valientes, llenos de convicciones en Dios, llenos de fe. ¿Para qué? Para que dirijan a su pueblo, para que dirijan a la iglesia, para que dirijan a la congregación, varones para que dirijan a sus familias, mujeres para que dirijan a sus hijos. En el caso de que estén solas, pero no están solas, Dios está con ustedes, ¿sí? Y ganemos todos los días las batallas, por llamarlas así, del diario vivir. Siempre estamos decidiendo, siempre estamos tomando caminos, determinaciones, y si estamos nosotros alineados a la voluntad de Dios, esas determinaciones van a ser, pues, muy prudentes, muy sensatas. Dios hoy en día sigue usando a varones, sigue usando a mujeres de acuerdo con su voluntad. A cada persona Dios nos quiere equipar para hacer un trabajo encomendado por Él. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, y lo hemos repetido, como padres, como esposos, como madres, como hijos, como hermanos, como estudiantes, como trabajadores, como ejemplo ahí donde estamos desempeñando nuestra vida diaria, ahí en casa. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pero que lo que estemos haciendo sea conforme a la voluntad de Dios, sea lo que hemos aprendido de Dios, sea con lo que hemos sido ministrados de parte de Dios. Él nos quiere usar a cada uno de nosotros. Dios, es que mucha gente dice, pero si yo no estoy sirviendo en la congregación, yo no hago ninguna actividad. Dios nos quiere usar en el rol de vida que estamos desempeñando. En donde quiera que estemos, Dios nos quiere usar. Si vas al centro comercial, o sea, como familias, primero acuérdese que primero, como ejemplo, como familia ejemplar, ¿sí? Ahorita es raro, o sea, como lo mencionamos hace algunas semanas, el matrimonio está en peligro de extinción. Pero nosotros podemos, como ejemplo, usted y yo podemos decir, sí se puede mantener un matrimonio, llevar a cabo un matrimonio como Dios lo estableció.
¿sí? Esa es una realidad, como Dios lo estableció. Y van a decir, ¿y cómo se puede? Bueno, pues, ¿cómo lo he hecho yo? ¿Cómo lo he hecho yo? De repente, le pongo un ejemplo a mis alumnos. Le digo, jóvenes, a mí no me van a decir que no se puede. A mí no me puedes decir, joven de 15, 17 años, que no tuve tiempo para estudiar, no tuve tiempo para hacer la tarea, no tuve tiempo. ¿Acaso trabajas? ¿Acaso tienes otras actividades más importantes que tu principal obligación, que es estudiar, seguir estudiando? Y no me vas a decir que no se puede. Y yo les pongo este ejemplo. Cuando yo estaba en cuarto semestre de universidad, que pasé a quinto, bueno, ya en quinto semestre, en cuarto fue cuando me casé. Cuando pasé a quinto semestre de universidad, mire, ya casado, estudiando, trabajando y luego con un bebé. Y aún así, sacamos la universidad. Y aún así, no solamente sacamos la universidad, estudiamos una especialidad. Entonces a mí no me van a decir que no se puede. Todo es cuestión de obedecer a Dios. Todo es cuestión de enfocarse en lo que Dios nos ha dicho y nos ha mandado y determinado que hagamos, usted y yo. Dios, pues, quiere usarnos a usted y a mí para que sirvamos desde animar a las otras personas que a lo mejor están ahorita en una condición de pasividad, en una condición de aletargamiento, en una condición detenidas. Pero esta experiencia se repite una y otra vez. Y voy a tomar ejemplo ya para terminar en las carreras pedestres, en las carreras de 5 o 10 kilómetros. Cuando uno va corriendo en esos 5 o 10 kilómetros y que vemos que hay personas que se van rezagando, simple y sencillamente le decimos, adelante, ya falta poquito, adelante, no te desanimas, adelante, despacito, trotando, no te esfuerces, pero llega, no te detengas, adelante. Y los animamos a terminar la meta. Eso es lo que tenemos que hacer. Iglesia, varones, mujeres, jóvenes, ¿cuántos de nosotros recibimos este ejemplo de esta mujer llamada Débora? Una mujer que anima a otras y que animó a otros, una mujer que se puso por el pueblo, una mujer que no desmayó, una mujer que le creyó a Dios, una mujer que decidió caminar el camino perfecto del Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Seguir, caminar, esforzarnos, sí, fíjese, no físicamente, sino simple y sencillamente en recibir la palabra de Dios y la propia palabra de Dios, con la ayuda de Dios, con el respaldo de Dios, hará que sucedan las cosas que usted y yo humanamente no vamos a poder lograr. Amén. Y acuérdese lo que le dijo Débora a Barak. Acuérdate, no vas a ser tú quien va a ganar, sino que Dios, por medio de mí, nos dijo que íbamos a ganar la batalla contra el ejército de Císara. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Adelante, oremos y demos gracias al Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos anima a seguir adelante. Nos anima a levantarnos, a tomar autoridad, a estar bajo tu autoridad, porque ahí es donde vamos a tener una y otra vez victorias en nuestras vidas, victorias en nuestras decisiones, victorias una tras otra. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente te creemos, simple y sencillamente obedecemos tu palabra, simple y sencillamente caminamos en el camino perfecto. Sabemos que no somos perfectos, pero sí estamos en el perfecto. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso en nuestras vidas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo. Nos vemos primeramente, Dios, pronto.